Hola, Dios les bendiga. Ya estamos aquí en nuestro programa Un Tiempo con Dios. Y bueno, ahí sí se van conectando, vayan ahí poniendo su manita arriba. Acá aparece. Vayan ahí para ayúdenos a compartir ahí para ya dar inicio. Ando cayendo aquí. Para dar inicio aquí al programa con estos temas que hemos estado viendo que son bien, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Son bien importantes para nosotros como hijos de Dios. Y bueno, el tema que vamos a estar viendo hoy se llama Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí, verdad? Sí, Mi ahí vida está estuvimos. escondida con Cristo en Dios. Empezamos un poquito tarde porque andábamos ahí batallando un poquito con el audio, pero ya creo que ya está aquí. Dios le bendiga, hermana Evelyn, Javier, Isaac. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Ayúdenos a compartir y para ir iniciando ya rapidito porque se nos va el tiempo muy rápido. Y yo creo que vamos a quedarnos hablando de ese tema porque sí está un poquito extenso y está bien interesante porque vamos a tocar varios puntos importantes que muchas veces nosotros cometemos, ¿verdad? Errores acerca de esto, que ahorita vamos a estar hablando de qué. Entonces, ahí ayúdenos a compartir. Gracias por Dios le bendiga a nuestra ayudarnos. hermana Evelyn, Isaac, gracias por compartir. Y vamos a estar ahí mismo en el libro de Romanos 6. Vamos a estar viendo ahorita el capítulo 3, el versículo 3, perdón, de Romanos 6. Romanos 6, versículo 3, que es lo que habíamos hablado el lunes pasado, que decíamos, nosotros ya hemos resucitado con Cristo, debemos estar vivos para Cristo y no todavía vivir en un estado, decíamos, de muerte, de un estado de apariencia de que vivimos pero estamos muertos. Entonces, Dios le bendiga a nuestro hermano Isidro Gutiérrez, Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Buenos días, muy buenos días. Y vamos a estar viendo ahí Romanos, para los que quieran anotar, Romanos 6. Hemos estado viendo de los versículos del 4 al 13. Ahorita vamos a ver el versículo 3 y vamos a estar ahí leyendo un poquito más. Y pues vamos a empezar. Allá hay 4 personas y con eso nos vamos. Ahorita se van agregando más. No sé si hoy hay clases, pero bueno. Dice Romanos 6, capítulo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Decíamos que el bautismo es un símbolo para el creyente, dice aquí, de la unión del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, que es lo que habíamos visto, creo que en la enseñanza con nuestra hermana Josefina. Pero fíjese, aquí está interesante lo que nos dice, es escondidos en Cristo, que casi en todos los temas hemos visto que se van viendo estos subtemas, que es mi vida está escondida en Cristo Dios, en Cristo, en Dios. Entonces dice, la intención de Pablo, cuando le escribió a los colosenses, era que cómo es natural alejarlos del pecado que estaban cometiendo. Fíjese, era algo que estaba dentro del pueblo de Dios. Había mucho pueblo de Dios, pero todavía algunos seguían en su vieja naturaleza. Todavía algunos seguían cometiendo pecado, o de esto que habíamos hablado de lo que hace la carne, ¿verdad? Que decíamos ahí, la carne se inclina más para adulterar, fornicar, robar, matar, mentir, envidia, celos, disensiones, todo lo que eran los frutos de la carne. Entonces es lo que Pablo quería decir, ¿cómo es posible
que ya estando bautizados en Cristo, que ya haber muerto al pecado y ahora estar viviendo en Cristo, ¿cómo es posible que aún estén bajo la vieja naturaleza, que estaban dentro de la iglesia, pero aún con esos pecados? Era lo que estaba pasando ahí en los Colosenses. Fíjese que si leemos aquí, ahí en Romanos, a veces podemos, fíjese, es según se nos ha dicho siempre, ¿verdad? Fíjense bien en los signos de admiración o los signos que traen ahí la Biblia, porque a veces tomamos la palabra como, en ocasiones como un regaño, cuando es simplemente cuando la persona lo estaba escribiendo con tristeza o con dolor o qué sé yo. Entonces ahí fíjense que Pablo estaba hablando, dice, se había sentido enfermo en su espíritu ante el mal informe que había llegado hasta él. Dice que le entristecía. A él le entristecía que aún a las personas les dominara todavía la carne. Dice que todavía los dominara su vieja naturaleza, porque dice que eran cristianos, hablando ahí en ese capítulo, dice que eran cristianos, pero que todavía eran culpables de mentir, eran culpables de inmoralidades. Fíjese, o sea, son pecados que uno cometía antes de venir a Cristo. A veces pensamos que no los cometemos, o que estamos exentos de cometer ese tipo de pecados que se cometían antes, pero Pablo le estaba hablando a gente cristiana que seguía cometiendo los mismos pecados que cometía antes de venir a Cristo. Entonces dice que le entristecía. Él sentía dolor en su corazón de ver cómo todavía había gente viviendo con la vieja naturaleza. Y fíjate que es lo mismo que pasa hoy en día, ¿verdad? Vemos muchos casos y en muchas ocasiones uno cae en esos errores de seguir viviendo en la vieja naturaleza y que a veces decimos, no, pues entonces no es cristiano, porque si anda así no es cristiano. Pero aquí Pablo le está hablando a gente que era cristiana. Es lo que comentamos. Dios le bendiga a nuestra hermana Noemí Chávez, a nuestra hermana Esther Hernández. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Y a nuestra hermana Nereida Gutiérrez. Control de calidad le decimos nosotros. Ya pasó control de calidad. Empezamos un poquito tarde porque estábamos batallando con el audio, pero ya estamos aquí. Y es cierto, es lo que comentábamos con nuestra hermana Josefina, la Biblia está escrita para el pueblo de Dios, porque la gente que está en el mundo no la va a leer. Las promesas que están escritas aquí, tanto promesas como maldiciones, es para el pueblo de Dios. Entonces, es cierto, muchas veces es como tomamos la palabra. Porque muchas veces quizá el Espíritu Santo te lo está, o siempre nos lo dice triste, ¿verdad? Triste del por qué dentro del pueblo de Dios todavía hay muchas cosas. Quizá usted diga, bueno, pues yo no cometo inmoralidades sexuales, o yo no cometo robo, o yo no digo palabras, dice ahí palabras soaces en doble sentido. Pero quizás sí mentimos, es la cosa más... O malo de eso, porque fíjese, ayer platicaba con una persona, y ya lo habíamos comentado aquí, creo, en uno de los mensajes. Ahorita las redes sociales están llenas de tanta cosa mala. Le comentaba a esta persona, le decía, mira, y me metía la televisioncita esa del Facebook, y lo primero que me aparecía eran videos de pornografía, tanto con personas como con animales. Entonces, el simplemente ver un video así, pues empiezan los malos pensamientos, ¿verdad? Aunque uno no quiera, empieza eso a estar trabajando en la mente del ser humano, y no estamos exentos. No quiere decir que porque ya lo vi, ya pequé, ¿verdad? Pero no estamos exentos de que pues en ese tipo de cosas es donde el enemigo empieza a trabajar con el cristiano. Entonces me imagino que eran cosas de como dices ahorita, a lo mejor no tienes nada de inmoralidad, nada de eso, pero puedes caer en el error de ver, por ejemplo,
de repente te salga un video de eso y va a estar la mente trabajando y acordándote de la escena que vistes. Entonces, de esto está hablando, porque dice con pasiones, maledicencias, con palabras soeces y otras deplorables, porque también caemos en el error. Por eso creo en enseñanzas de nuestra hermana Nere hablábamos de esto, ¿verdad? Donde dice, no recuerdo dónde dice, creo que Pablo dice, ¿verdad? No te juntes con esta gente, ¿verdad? Le decía gente tonta, que en vez de hablar cosas que edifiquen, están hablando puras palabras malsonantes en doble sentido, y el cristiano pues se envuelve, ¿verdad? Se envuelve y cuando menos piensas ya estás hablando igual, ya te estás comportando igual. Entonces, yo creo que todos tenemos algo con lo que hemos estado batallando, y es de lo que Pablo está hablando y estamos hablando ahorita, que él se sentía triste, y el Espíritu Santo es lo que hace, ¿no? Porque dice se entristece, el Espíritu Santo se entristece, es algo muy sensible, ¿verdad? Que cualquier cosita, pues sí se entristece y se va, ¿verdad? Se aleja. Entonces, era lo que el apóstol Pablo quería hacerles ver aquí, creo que es a los colosenses, ¿verdad? Era la iglesia de Colosenses. Sí. Bueno, lo que le quería hacer ver a esta iglesia era hacerles entender que a veces decimos, no, es una simple mentira, o fue una mentira chiquita, o una mentira piadosa, ¿verdad? Como decimos. Pero a veces esa mentira piadosa se va haciendo costumbre, y el apóstol Pablo sabía que si la iglesia seguía en ese estado, corrían el peligro de que su fe en Cristo se fuera apagando, y que ya se les hiciera costumbre, y que ya no vieran que eso estaba mal delante de Dios. Y sí pasa, dice nuestra hermana Josefina, no nos hagamos loquitos, sí pasa que por decir, es que eso, o sea, lo dije sin querer, o lo hice sin pensar, vaya. Pero eso se va haciendo costumbre si en ese momento no nos arrepentimos y enderezamos en nuestro camino. Se va haciendo costumbre hasta el grado de perder nuestra fe en Cristo, hasta el grado de ya no verlo nosotros, que es malo, de ya no ver que eso le lastima a Dios, que eso le lastima a nuestro Señor Jesucristo, y va a llegar el momento en que nuestra lámpara se va a apagar. Y ya no vamos a sentir ese remordimiento, como decíamos la oración del rey David, ahí en el Salmo 51, que fue una oración que le dolió haberle fallado a Dios, y vemos es una hermosa oración, que cuando usted la lee usted puede sentir lo que estaba sintiendo el rey David en ese momento, y ya no, decíamos con nuestra hermana Josefina, ya pecamos y ya no nos duele fallarle a Dios, ya no vemos las consecuencias o el dolor que le estamos causando a nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos y esa lámpara se apaga. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería evitar, quería hacerles entender que eso que estaban haciendo estaba mal, y quería hacerles entender que tenían que arrepentirse para que su fe en Cristo siguiera viva, porque si no, decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios, y si no, se iban a venir abajo, se iban a caer en ese pozo en el que ya no es imposible, pero sí muy difícil salir de ahí. Entonces, dice, lo hacía para que ellos entendieran que si, como decías ahorita, que si no se apartaban, dice, iban a ser seducidos, se iban a alejar de la iglesia, iban a regresar al mundo impío del que habían sido rescatados. Dice, sabía que estaban poniendo en peligro su salvación, para aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Dice, estaban poniendo en peligro su salvación y corriendo el riesgo de caer nuevamente, fíjese bien, bajo la ira de Dios. Entonces dice, anhelaba verlos manifestar el hermoso carácter de Cristo, que nos habla ahí en Colosenses 3, ahorita lo vamos a leer, Colosenses 3, del 12 al 14. Entonces, como decíamos ahorita, no nos hagamos loquitos, ¿verdad?
Si nosotros, el enemigo siempre va a empezar con algo chiquito. Dábamos el ejemplo y siempre se daba el ejemplo de esto de que es como una telaraña, ¿verdad? La arañita no de la noche a la mañana hace su telaraña, sino que trabaja todos los días, hasta que ya está ahí el insecto atrapado. Y para deshacerse de ahí, pues ya no puede el pobre insecto. Entonces, es lo mismo. Puede empezar con una mentirita, que nosotros le decimos piadosa, o puede empezar con una risita sobre alguna cosa en doble sentido que hayan hablando, hasta que después nos vamos a ver envueltos en eso, y como dice aquí, no vamos a tener ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir impuros, nos vamos a sentir sucios, nos vamos a, como decimos, ¿verdad? Nos vamos a sentir hipócritas, yendo a la iglesia, viviendo una vida pues que a Dios no le agrada. ¿Y qué viene? Como dice aquí, después viene la ira de Dios. Porque dice, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y fíjese, hay que entender, es importante ver la manera de cómo lo está diciendo el apóstol Pablo, porque no los está juzgando, no los está mandando al infierno, no les está diciendo para ti ya no hay remisión de pecados, sino les está diciendo, me gusta cómo habla el apóstol Pablo, porque en alguna de sus citas dice hijitos míos o hijitos amados, les habla con ese amor que nos debe de caracterizar, y no decirle, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, o mandarlo así, sino que más adelante vamos a ver, pero dice, la clave es decirle, tú eres escogido de Dios, y tú eres apartado de Dios, y no mandarlo directamente al infierno, porque decíamos, todos los días, mientras tengamos vida, es una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, es una oportunidad de volver a las sendas antiguas, de volver a ese primer amor que teníamos cuando venimos a los pies de Cristo. Entonces, vamos a ir a lo que dice Colosenses 3. Que era lo que el apóstol Pablo quería que hubiera en ellos. Dice, del capítulo 3, del 12 al 14, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, ¿cómo podría, dice ahora bien, cómo podría lograr esa transformación? Y dice aquí una serie de preguntas: condenarlos, mandarlos al fuego eternamente, o dice de condenarlos como una desgracia para el nombre de Cristo, de amenazarlos con terribles castigos de parte de Dios, con terribles juicios de parte de Dios. No. ¿Cómo era la forma en que Él iba a tratar? Bueno, Él no, el Espíritu Santo a través de Él, convencer a esta iglesia de que lo que estaban haciendo estaba mal, y cómo era la forma de hacerles entender de que volvieran al camino de Dios, volvieran a los mandamientos de Dios. Dice Pablo tenía una mejor solución. ¿Cuál era la solución? Seguir llamándolos escogidos de Dios. Fíjese, aquí hay algo bien interesante, mi hermano, porque dice que Pablo aún así les llamaba escogidos de Dios, santos llamados, pero también hay que ver, ¿verdad? Porque mire, muchas veces se hace eso, ¿verdad? Se le habla a la persona, se le sigue, en ocasiones a veces decimos, ay, ese ya ni hermano es, ¿por qué le sigues diciendo hermano o hermana, ¿verdad? O que es cristiano, qué sé yo, si mira la vida que lleva. Y Pablo era lo que hacía, ¿verdad? Lo seguía llamando escogidos de Dios, santos llamados, pero era porque dice a aquellos santos descarriados, dice, y antes de lanzar una sola palabra acerca de su pecado, dice, escribió muchos párrafos asombrosos acerca de lo maravilloso que era cuanto Cristo había hecho por ellos, y de la gloriosa que era su posición en Cristo. Fíjese que Pablo lo hacía para que ellos pudieran entender, ¿verdad? Que ellos pudieran entender que ya estaban sentados con Cristo, que ellos ya no tenían que seguir viviendo la vieja naturaleza, sino que ahora era una vida nueva,
Pero yo creo que uno de los errores que cometemos a veces, cuando andamos mal y que nos siguen hablando como hermano, ¿verdad? O que nos siguen diciendo, así como Pablo les hablaba, a veces creemos que porque nos hablan así, mi hermano, yo estoy bien, y que estoy haciendo las cosas bien, y que delante de Dios yo estoy bien. Y no, o sea, Pablo se los estaba diciendo para que ellos entendieran que ya no era necesario que ellos siguieran viviendo en la vieja naturaleza, que debía de haber un cambio en ellos, ¿verdad? Hablando de estos, dice, cristianos descarriados, ¿verdad? Que estaban en desobediencia. Entonces, no malinterpretemos las cosas, que porque si yo estoy mal y me hablan como quiera, como un verdadero cristiano, quiere decir que yo estoy bien, no, sino que lo hacen para que, como dice, ¿verdad? Para que recapacites. O sea, no te disciplino para que recapacites de que, a pesar de que estás mal, o sea, Dios aún tiene misericordia de ti y te acerques, ¿verdad?, a los pies de Cristo y no te alejes. No te alejes, porque ¿qué hacemos, verdad? Muchas de las veces, si empezamos a decir, ¿verdad?, no es que es pecador o anda mal, pues la persona ya no va a ir a la iglesia. Lo único que hacemos es, en vez de ayudarlo, alejarlo más, como quien dice, echarle más tierrita al muertito. Y pues era lo que Pablo quería evitar, ¿verdad? Que se alejaran de la iglesia, que se alejaran de Cristo y que la ira de Dios viniera sobre ellos. Eso era lo que Pablo quería evitar y lo que pues muchos líderes, muchos pastores quieren evitar en la congregación, a comparación de otros, ¿verdad? Como ahorita vamos a ver, pues que hay otras personas que pues a la primera, no, aquí ya no entras, porque mira lo que hiciste, es grave. Entonces, no malinterpretemos las cosas, ¿verdad? Que porque nos hablan con amor, pensemos que estamos bien. Lo hacen para que recapacitemos, mi amor. Que recapacitemos que la vida que estamos llevando pues no es agradable delante de Dios. Es como, vaya, lo que estamos haciendo ahorita, estar dando un consejo, de estar diciendo, nosotros somos hijos de Dios, estarle diciendo que ya como sentados juntamente con Él en el trono, como reyes y sacerdotes, debemos de comportarnos de tal manera. Hay una devocional que dimos hace ya tiempo, que se dice, compórtate como tal, como hijo de Dios. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Como el rey y sacerdote que yo creo, y damos este ejemplo, ¿verdad? Los príncipes de ahora, los príncipes o los reyes, ellos tienen una manera de comportarse dentro y fuera del palacio. Deben de ser los mismos dentro y fuera del palacio. Y hasta su manera de reír, su manera de saludar, tienen que comportarse como tal, como reyes, como príncipes, como princesas. Entonces es lo mismo en el camino de Dios. Si ya fuimos bautizados, dice en otro texto que leíamos, no es posible que ya siendo bautizados sigas viviendo en muerte, sigas viviendo en pecado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les decía? Primero les decía, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios, tú eres escogido de Dios, tú eres apartado para Dios, tú eres un rey y sacerdote. Y luego ya les empezaba a decir, pero esto que estás haciendo está mal. Vuélvete, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y sigue bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en lo que estaba pasando aquí no era que fuera solamente uno, sino que ya varios dentro del pueblo de Dios estaban llevando esa manera de vivir. Y imagínense que toda la iglesia empezara a vivir de esa manera de vivir. Y lo hemos visto hoy en estas tantas doctrinas carismáticas, vaya, que se les vale todo, que no importa que tú andes mal, con que tú vengas a la iglesia y en estas doctrinas de la prosperidad y ofrendes y todo, no importa, así como estás está bien, porque Dios es un Dios de amor y no es así. Tenemos que entender como cualquier padre con el hijo, ¿verdad? Si el hijo se empieza a portar mal, pues lo va a corregir y le va a dar su corrección. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros nos portamos mal,
esperemos la corrección de Dios, esperemos las consecuencias que van a venir por cada uno de nuestros pecados. Entonces dice, para Pablo tenía una mejor solución, seguir llamando a los escogidos de Dios, santos llamados, a aquellos santos descarriados, y antes de lanzar una sola palabra acerca de su pecado, escribió muchos párrafos asombrosos acerca de lo maravilloso que era en cuanto Cristo había hecho por ellos y de la gloriosa que era su posición en Cristo. La táctica de Pablo no consistía en acusarlos de ser unos pecados despreciables y después exigirles que comenzaran a vivir de una manera recta. Lo que hacía era comenzar confirmando que eran verdaderos cristianos, que habían sido espléndidamente entronizados, y solo entonces insistía en que debían de expresar en su vida diaria lo que ya eran en Cristo. Como dice en otra parte de la Escritura, somos cartas leídas. Entonces, tenemos que vivir la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y es lo que se nos ha estado viniendo diciendo en cada una de las enseñanzas y en cada una de las predicaciones. Tu testimonio es importante para la gente de afuera, porque a través de ellos o van a venir a Cristo, decíamos ayer, o van a maldecir a Cristo. Entonces tenemos que comportarnos como tal, como hijos de Dios, que a veces vamos a caer, dice la palabra, 7 veces cae el justo y de todas ellas Jehová lo levanta. A veces vamos a caer, no estamos exentos de pecar, pero que eso no se empiece a volver una costumbre, de estar cayendo en lo mismo, porque dice nuestra hermana Josefina, ahí sí, o sea, no nos hagamos loquitos, quiere decir que ya nos gustó lo que estamos haciendo. Sí, por eso dice lo que se ha repetido siempre, ¿no? Y que la Biblia lo dice, que dice, seguiré pecando para que la gracia abunde, pues no, dice de ninguna manera. Entonces, dice aquí, la táctica de Pablo no consistía en acusarlos de ser unos pecadores despreciables y después exigirles que comenzaran a vivir de una manera recta. Dice, lo que hacía era comenzar confirmando que eran verdaderos cristianos, que habían sido espléndidamente entronizados, y solo entonces insistía en que debían expresar en su vida diaria lo que ya eran en Cristo. O sea, dice, no les exigía que se volvieran justos antes de declararlos como tales. O sea, no primero los apedreaba y luego ya los sanaba. No, sino que les decía primero, oye, tú ya estás, tú ya debes de tener una vida nueva, tú ya estás en Cristo, ya Cristo te lavó de todos tus pecados, ya no debes de vivir en la vieja naturaleza, sino que ahora tienes una vida nueva, ¿verdad? Y luego ya después les decía, ¿verdad? Mira, pues estas cosas están mal y pues hay que cambiarlas. Entonces, dice, primero les ofrecía una seguridad perfecta. ¿Cuál? Pues esta que estamos hablando, que nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Dice, y solo después, a partir de esa base sólida, los reprendía y les exhortaba a edificar una vida que fuera digna de Jesús. Es como en todas las predicaciones. Las predicaciones que Dios mismo habla, ¿verdad? Te empieza dando, ¿verdad? Un ejemplo de cómo vivía la gente de antes, lo que les pasaba si desobedecían, te empieza dando, ¿verdad? Bueno, oye, Cristo vino, murió por ti, dio su vida, fuiste pagado a precio de sangre, y luego te empieza a decir, ¿verdad? Te empieza a dar una lista de lo que hay que cambiar, ¿verdad? En una predicación, cuando se da un mensaje así se te da primero suavecito y luego ya te dice, oye, hay que cambiar esta área, estás mal en esto, hay que corregirlo. Entonces era lo mismo que Pablo estaba haciendo y lo que, por ejemplo, ahorita estamos haciendo. Diciéndoles, ¿verdad? Ya estamos, nuestra vida está escondida en Cristo, dice, con Dios. No podemos seguir viviendo en la vieja naturaleza, que no quiere decir que no vayamos a pecar, como hemos dicho ahorita, no estamos exentos de caer, pero que no se nos haga una costumbre,
¿verdad? Que no se nos... ¿Por qué? Porque como decía Pablo, se te va a hacer una costumbre, al rato ya no vas a venir a la iglesia y luego va a venir la ira de Dios contra ti. Y ahí va a ser donde vas a estar llorando y moqueando y donde muchas de las veces muchos cristianos batallamos a veces en levantarnos. ¿Por qué? Pues por no hacer caso a la primera. Entonces es una advertencia, ¿verdad? Es un consejo que Dios nos está dando en esta tarde. Si aún andamos haciendo ahí algo que, pues, que sabemos que a Dios no le agrada, que dice Dios, apártate, mira que tú ya no debes de vivir la vida que vivías antes, o sea, ya eres una nueva criatura, ya no puede el pecado estar gobernando tu vida. Entonces, antes de que venga la ira de Dios sobre ti. Entonces, lo que Pablo les estaba dando era primero seguridad, dándoles esa seguridad y dándoles esa esperanza de que eran hijos de Dios y que había todavía el perdón de sus pecados y que podían... Y fíjese, vamos a leer ahí la cita para que vean todo cómo empezó hablándoles el apóstol Pablo, para después ahora sí darles una exhortación. Y dice ahí en Romanos 6, del 4 al 13, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Que era lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Primero empieza dándonos la seguridad, ¿verdad? O sea, eres salvo por gracia, ya no estás bajo la ley, pero eso no quiere decir que vas a estar peque, porque pues eres salvo por gracia. Eso no nos decía nuestra hermana Josefina, eso no es un permiso para estar pecando. Porque podremos decir, no, es que estoy en la carne, ¿verdad? Y obviamente alguna vez voy a caer. Y no, eso no es que digamos que que estamos peleando contra la carne todos los días, el espíritu con nuestra carne. Eso tampoco es un permiso para pecar, porque así como hay muchos ejemplos, decíamos, siempre damos el ejemplo de Jesús, dice que fue tentado en todo, pero en nada pecó, y muchos dicen, porque era Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero acabamos de ver una mujer, en un libro muy bonito, el libro de Ruth, que veíamos que fue una mujer que no se habla de ella que hubiera pecado en ella, que no se habla que hubiera hecho algo malo, que no se habla que hubiera pecado contra Dios. Y decíamos, era una mujer mundana, podríamos decir una mujer pagana, pero que aceptó a Dios como su único Dios, como el Dios al que le dijo a su suegra, te voy a seguir a donde vayas, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Y empezó a hacer las costumbres que hacía el pueblo de Israel, y no se encontró pecado en ella, sino decíamos, Dios la dejó plasmada en el libro como una mujer honrable, como una mujer trabajadora, como una mujer obediente, como una mujer leal. No se habló nada malo de ella. ¿Por qué?
Porque fue una mujer obediente en todo, hasta en las costumbres, adoptó las costumbres del pueblo de Dios. Entonces, no hay justificación, no porque digamos estoy en la carne y voy a pecar, no. Porque dice que todos los días nuestra carne está luchando con nuestro espíritu. Y si nosotros nos estamos llenando de la palabra, si nosotros estamos en comunión con Dios, estamos alimentando ese espíritu y nuestro espíritu debe ser más fuerte que nuestra carne. Y es que ¿por qué caemos? ¿Por qué seguimos cayendo? Bueno, podríamos decir, ¿verdad? Porque bueno, no buscamos, no escudriñamos su palabra, pero bueno, hay personas, a veces, aunque leamos y busquemos, ¿verdad? Podemos cometer el error, pero no estamos seguidos ahí pequi. Entonces, no digamos de que, ay, otra vez caí, pero Dios me volvió a levantar y todos los días va a ser lo mismo. Entonces, no, porque mientras sigas así nunca vamos a avanzar. Nunca, si seguimos cayendo en lo mismo, nunca vamos a avanzar. Sí, Dios nos va a perdonar, pero por eso dice, se va a fijar en la intención del corazón. O sea, ¿por qué lo hiciste? Si caíste porque, bueno, pues caíste, ¿verdad? No era tu intención. O caíste porque dijiste, bueno, como quiera Dios me va a perdonar. Entonces, eso Dios no lo puede pasar por alto. Y es el ejemplo que vemos en el pueblo de Israel, que volvían a caer en el mismo pecado, volvían a caer en idolatría, volvían a caer en tantas cosas, inmoralidades. Dios les ayudaba, les perdonaba, pero no entraban a la tierra prometida. Y vemos en el libro de Jueces, muchos murieron, pero sin querer que Dios gobernara sus vidas. Y podemos saber en dónde están todas esas personas. Y es lo mismo hoy en día. Muchas veces decimos, no, es que el pueblo de Israel tenían a Dios de su parte y Dios hacía grandes milagros con ellos. ¿Cómo no siguieron a Dios o cómo se atrevieron a desobedecerlo? Y ese es el mismo problema hoy en día, porque nosotros conocemos a Dios, conocemos la Escritura, ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. En aquel tiempo no tenían al Espíritu Santo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y aún así seguimos pecando en lo mismo, y Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona. Pero corremos el peligro de no entrar a esa tierra prometida, a la nueva Jerusalén que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Dice, es imposible poner en acción la justicia de Cristo desde una posición de profunda repugnancia personal. Dice, usted podrá detestar con toda justicia su antigua naturaleza y lo que ésta hace, pero debe amar la nueva naturaleza que Dios le ha atribuido en Cristo. Acusarse a sí mismo sin cesar, llevar una pesada carga de culpa, sentirse continuamente condenado, son actitudes que suelen tener apariencia de piedad, pero no proporcionan cimiento alguno sobre el cual se pueda edificar una vida de justicia triunfante. Dice, al contrario, son como arenas movedizas que se tragan al alma cargada para asfixiarla en un pantano más profundo aún de pecado, un complejo de culpa más hondo. O sea, yo puedo repugnar la vieja naturaleza, pero también puedo no amar la nueva naturaleza en Cristo. O a lo que entendí aquí es una persona que está siempre, ¿verdad? por mi culpa y yo no me merezco el perdón y haciéndose la víctima, entonces sí. Dice, en lugar de que eso le ayude en hacerse la víctima siempre para todo, lo va a hundir más. Dice, en un pantano más profundo, en un complejo de culpa más hondo, y ya no va a poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque decir, sí, me equivoqué, voy a aceptar las consecuencias, pero me voy a levantar, como leíamos ahí creo que en Miqueas, que decía, ¿verdad? Yo sé que pequé contra Dios, yo sé que estoy pagando la culpa, pero ese Dios me va a levantar y me va a sacar adelante,
y voy a salir adelante. Esa es la actitud que debe de ser, reconocer que hemos pecado y ya no volver a cometer el mismo error. Es que a veces, mi hermano, a veces estamos de que sí, no, yo no merezco y yo nada, ¿verdad? Yo no merezco que Cristo me perdone o qué sé yo. Lo hacemos para seguirlo haciendo. Le digo porque es verdad, que nos hacemos las víctimas para seguir pecando, como quien dice, seguirnos dando el permiso, y pensamos que por estar haciendo eso de que sí y haciéndome la víctima y como dice aquí, tener una apariencia de piedad, dice así de que no, sí, nadie me quiere, pensamos que con eso Dios va a venir y no, hijito, y nos va a pasar por alto las cosas que estamos haciendo, y no, porque entre más hacemos vienen las consecuencias. Entonces, por eso decíamos ahorita, ¿verdad? Se nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude en todo. Entonces, no queramos estarnos haciendo las víctimas para que todos tengan compasión de mí y no me digan nada y así, ¿verdad? O sea, no, porque como decíamos hace unos momentos, Dios va a juzgar la intención del corazón, la intención con la que hacemos las cosas, la intención con la que decimos las cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado de que, sí, yo lo hice, pero yo sé que Dios a mí me va a perdonar. O sea, sabiendo que lo que estoy haciendo está mal, pues no. Entonces, por eso dice, no vamos a seguir pecando para que la gracia, bueno, sí, eres salvo por gracia, pero puedes perder la salvación. Podemos perder la salvación si seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan sabiendo que estamos haciendo mal. Dice, Dios nos ha dado a usted y a mí un solo fundamento sobre el cual podemos edificar nuestra victoria personal, y es la posición que tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Y esa posición se nos da de manera gratuita, no solo por gracia, sin añadirle mérito personal alguno. Si usted cree en Jesús, si ha muerto con Él y ha resucitado con Él, si está sentado con Él a la diestra del Padre, entonces es cierto con respecto a usted, como lo es con respecto a todo creyente, que su vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, y ese escondite, usted está seguro, fuera del alcance del pecado, fuera del alcance de la culpa y fuera del alcance de Satanás. Así que el diablo, hay un canto que cantábamos aquí, que ya no hemos cantado, que dice, mi vida está escondida en Dios. Dice, el diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Entonces, por eso dice, si estamos escondidos en Cristo, dice, ni Satanás, dice, estamos fuera del alcance de Satanás, fuera del alcance del pecado, fuera del alcance de la culpa. Así de simple. Si todavía estamos al alcance de Satanás, al alcance del pecado, al alcance de la culpa, quiere decir que mi vida no está escondida en Cristo. Entonces, está escondida, pues quién sabe en dónde. Dice, bajo de ese escondite, dice, usted puede salir sin temor para echar abajo la fortaleza de la carne y levantar un nuevo edificio de una vida santa. Por eso decimos una y otra vez, hermano. O sea, dejemos ya decíamos en la enseñanza pasada, eso de estar diciendo, no, es que hablando, es que mi enfermedad, estando haciendo nuestro las cosas que estamos pasando, el problema, la enfermedad, qué sé yo, y no tener esa autoridad de decir, eso no va a gobernar mi vida, porque Cristo ya llevó todo eso, porque como dice aquí, porque mi vida ya está escondida en Cristo, yo me caigo pero me vuelvo a levantar porque yo estoy escondida en Cristo y quien me ayuda es el Espíritu Santo a levantarme. Entonces, dejemos ya ese, no sé cómo decirlo, ese lado de esa posición de estarnos sintiendo siempre así como menospreciados, como que nadie nos quiere, estarnos haciendo las víctimas. Cuando Dios nos está diciendo, si tú ya estás escondido en mí, tienes el Espíritu Santo que te puede ayudar en todas esas cosas y el diablo no te puede tocar a menos que yo se lo permita. Es como
como Job. El diablo le pidió permiso a Dios de quitarle todo a Job, de quitarle todo lo que tenía, sus bienes materiales, sus hijos, su esposa, todo. Pero hay una sola cosa que Dios le dijo que no tocara, y esa fue su alma. Quítale todo, pero no vas a tocar su alma. Y es lo mismo con nosotros. A veces creemos que claro que a veces no nos damos cuenta cuando le fallamos a Dios, y por ende vienen las consecuencias. Todo pecado trae consecuencias, y debemos de alegrarnos cuando vengan las consecuencias, pero debemos de ponernos tristes cuando no vengan las consecuencias, porque quiere decir que Dios ya nos ha desechado. Entonces, hay límites. Dios tiene límites. Por eso lo que decíamos ahorita, no creamos que vamos a estar peque, que acabo que Dios me va a perdonar y siempre me va a pasar por alto las cosas. Dios tiene límites. Si nosotros como seres humanos tenemos límites, entonces Dios tiene límites. O sea, te llama la atención una vez, te vuelve a hablar otra vez y te puede hablar 1000 veces, pero si no entiendes, pues cada vez Dios ya no entendió. Ya, como dice, no recuerdo dónde dice ahí de que, no sé qué libro es, donde dice, les hablas pero como si no oyen, pero como si no oyeran, ven pero como si no vieran. Entonces háblales en parábolas, que al cabo que como quieran no van a entender. Entonces es lo mismo. ¿Qué dice Dios? Sigue predicando la palabra como quiera. Esta persona ya nunca entendió. Ya mejor hazte un lado y que siga siguiendo su vida como mejor le parezca. Entonces hay límites, y Dios sí puede desechar personas. Entonces tengamos mucho cuidado de tener ese pensamiento de que yo voy a seguir pecando y haciendo las cosas que a mí me gustan, que al cabo que Dios me va a seguir perdonando, como el pueblo de Israel. No, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye cada que vamos a hacer algo que no está correcto delante de Dios. Y fíjese, le voy a leer otra vez esta cita que a mí me gustó mucho, de Miqueas 7, del 9 al 10. Y fíjese, esta es la oración que debemos hacer cuando sabemos que hemos pecado contra Dios. Y dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que me juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora seré hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y de las ciudades fortificadas hasta el río y del mar, y del monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Dice, ahora bien, se gana esa conformación no por medio de unas amargas luchas constantes contra el pecado, dice, sino por medio de unas gozosas proclamaciones de lo que Dios ya ha hecho, que sea usted en Cristo, y de lo que ya le ha dado en los lugares celestiales. Es la única manera en que se puede ganar esa conformación. ¿Cómo? Dice, por medio de unas gozosas proclamaciones de lo que Dios ya ha hecho en su vida. Entonces, dice, no por las luchas amargas que tenemos contra el pecado, sino por estar proclamando de que yo ya tengo una nueva vida en Cristo, yo ya estoy sentado juntamente con Cristo y el pecado a mí ya no me puede gobernar. Que es lo que decíamos en clases pasadas, una grandiosa proclamación, que tenemos que proclamar lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra manera de comportarnos dentro y fuera de la iglesia, de cómo nos comportamos. Decíamos ayer, tenemos que hacer los mismos dentro y fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros amigos, tenemos que hacer los mismos. Entonces, esa es la manera de que podemos proclamar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y yo creo que, pues hasta aquí se terminó este tema. No queremos leer porque el otro ya está más extenso y no lo vamos a acabar, lo vamos a dejar empezado. Y esperamos que
Si todavía hay algo que usted está diciendo, no puedo vencerlo, pídale a Dios y Él le da la fortaleza, Él le da la sabiduría, Él la va a guiar a salir de eso que usted no ha podido vencer. ¿Cómo? Necesitamos alimentar más nuestro espíritu para que esté más fuerte que esta carne que dice el pastor, esta carne cochina que no se quiere sujetar. Entonces, fíjese, lo que va a seguir es el siguiente tema es: seré manifestado con Cristo. Y fíjese, nada más para darle una entradita. Dice, le estaba escribiendo, hablando de Pablo le estaba escribiendo, dice, a un montón de cristianos tristemente derrotados. Estos estaban quedando muy por debajo de las normas que Dios espera que mantengan los suyos. En el estilo de vida de aquellos colosenses había muy pocas evidencias de santidad. Fíjese bien. O sea, no había tanta santidad. Dice, había muy pocas evidencias de santidad. Dice, en muchos círculos actuales las personas así serían expulsadas de la iglesia y se rechazarían su proclamación de que son cristianos como un horrible fingimiento. Dice, sin embargo, Pablo los pone en el trono con Cristo. En cuanto se refiere a una posición en los cielos, no hacía distinción alguna entre la entronización de ellos y la suya propia. Junto con él y con todos los que crean, ellos habían sido resucitados con Cristo y llevados a los lugares celestiales para quedar seguramente escondidos en Dios. Entonces, pues está hablando, sí, ya va a seguir hablando de este grupo, ¿verdad? De personas que se dicen ser cristianos y no lo son, pero que están, de personas, hijos de Dios que están dentro de la iglesia, pero que siguen viviendo en la vieja naturaleza que vivían antes de venir a Cristo. Entonces, qué importante es esto, hermano, porque fíjese, son temas bien interesantes, porque yo creo que muchos cristianos batallamos en muchas cosas y a veces nos sentimos, como decía al principio, ¿verdad?, indignos, y a veces ni queremos venir a la iglesia, o ni siquiera queremos orar porque sentimos que no tenemos cara para pedirle a Dios. Y aquí Pablo nos está dando este ejemplo, ¿verdad? Nos está exhortando, animándonos a que pues no tiene nada que ver, que hayas pecado. Todos podemos cometer un error, y eso no nos va a quitar el derecho de que yo ya no sea hijo de Dios. Pero como decíamos ahorita, que no se nos haga una costumbre el estar pecando, porque que al cabo que soy hijo de Dios y Dios me perdona. No, porque como decíamos, Dios tiene límites y también deja ir sobre los hijos de desobediencia su ira. Entonces, ¿qué mejor? ¿Qué está haciendo ahorita el Espíritu Santo? Dándonos una advertencia, ¿verdad? De detener las cosas a tiempo antes de que vengan las consecuencias, y de que estemos ahí llorando y que tengamos que volver a empezar o que estemos ahí batallando para levantarnos. Entonces, así es, así que proclame con su vida lo que Cristo ha hecho en cada uno de ustedes. Y bueno, con esto vamos por terminado esta enseñanza que es escondidos en Cristo. Entonces, llévese este consejo de la palabra de Dios, analícese, toma lo que tenga que tomar, quite lo que tenga que quitar, y hoy es una nueva oportunidad de empezar a hacer las cosas como a Dios le agrada. Y vamos a orar. Llévenos en sus oraciones a los pastores de aquí, a todos a los que enseñamos aquí, porque el diablo anda enojado, pero llévenos en sus oraciones para que Dios nos siga dando más sabiduría, y que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo para seguirles dando todavía estos consejos que Dios quiere que su iglesia oiga, porque sabemos que Cristo viene pronto, y estas enseñanzas que hemos estado viendo es porque Cristo nos está diciendo que nos preparemos, que quiere una iglesia santa, una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva la palabra de Dios, una iglesia que nos está diciendo cada día: prepárense,
porque vengo pronto y vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es, sigamos luchando, mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios, sufran la sana doctrina, que es lo que ahorita se está batallando mucho. Son muy poquitos las iglesias que están predicando la verdad, o sea, lo que la Biblia dice. Se está levantando mucho, pues personas, ¿verdad? Hablando palabra, como estábamos hablando ahorita, motivacionales, ¿verdad? Aquellos que te están llenando el ego, pero no te dicen en el error en el que estás, ¿para qué? Para que puedas santificar tu vida, purificar tu vida y que pueda Cristo encontrarnos con unas vestiduras sin mancha y sin arruga. Entonces, sigamos orando, sigamos luchando hasta el final y no nos desanimemos, no se desanime. Si cometió un error, sacúdase y sigamos adelante, pero estemos siempre luchando contra el enemigo, porque, como decíamos ahorita, anda enojado, ¿verdad? Anda enojado, ¿por qué? Pues porque sabe que a él le queda poco tiempo. Estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos, entonces no sabemos en qué momento Cristo llama a su iglesia, y lo que quiere Dios es que estemos preparados. Así es, y tenemos ahí una petición. Vamos a orar por mi papá, que mañana tiene, por mi papá Andrés Domingo, que mañana tiene unos análisis en el seguro para operación de sus ojos, y vamos a estar orando también por nuestro pastor, que se ha estado sintiendo un poco mal, pero sabemos que nuestra confianza y todo Dios tiene bajo control, y Él sabe lo que va a hacer, amén. Entonces, lleven sus oraciones a nuestro pastor Jesús Gutiérrez Herrera, y a nuestra pastora también, y a todos los que estamos aquí al frente enseñando, y vamos a dar por terminado, vamos a orar por estas peticiones, y yo, ¿verdad? Sí, porque yo traigo muchas ideas. Y también por nuestra hermana ya Ana, en mis últimos meses, que la pequeña princesa ya se quiere salir. Y pues ahorita nada más estamos yo y nuestra hermana Nere. Ya mañana regresa nuestra hermana Josefina. Entonces vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento, Señor. Padre, que la palabra que se haya dado llegue hasta los corazones de todas aquellas personas que se dieron el tiempo de escucharnos, Señor. Obra en cada corazón, Señor. Redarguye, Padre, exhorta a cada corazón, Señor. Sé tú la obra en cada uno de ellos, Señor. Asimismo te pedimos por nuestro hermano Andrés, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Padre, que todos esos exámenes que se vayan a hacer, Señor, salgan bien, Padre. Y que si hay necesidad de alguna operación, Padre, que tú tomes el control de los doctores, que tú tomes todo, Padre, en tus manos, todo lo que se vaya a hacer, para que nuestro hermano pueda salir sano, Señor, con una nueva vista, Padre, porque sabemos que él tiene problemas en uno de sus ojos, Señor, pero tú tienes el control del todo. Asimismo te pedimos por nuestro pastor, Señor. Padre, sigue tú obrando en la vida de nuestro pastor, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces todo aquello que a él esté doliendo o le esté afectando, Padre. Él es un siervo tuyo, Señor, y tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de todo. Dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Obra en su vida, Señor. Declaramos, Padre, que tú le vas a dar sanidad a nuestro pastor, pero que no se haga conforme a nuestra voluntad, sino lo que tú quieras hacer en su vida, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos, te pedimos por nuestra hermana Perla, Señor, que tú sigas obrando en ella. Dice, ella tiene mañana, Señor, tiene que ir a la corte, Padre. Tú conoces aquello que nos va a ayudar para bien, Señor. Tú conoces aquello que nos va a ayudar para que nos acerquemos más a ti, Señor. Así que te pedimos que tú estés en control de todo lo que se vaya a hacer en esta corte, Señor. Sé tú en ellos, Padre, que ellos puedan hallar gracia ante estos juzgados, Señor,
y tú toma el control de toda la situación. Que se haga tu voluntad, Señor, y no nuestra voluntad. Que todas estas peticiones que te hemos pedido, Señor, que en todas ellas se hagan conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú, a través de cada situación, Señor, tú nos quieres enseñar algo, Señor. Así que danos esa humildad, Padre, de poder aprender lo que tú nos quieres enseñar a través de cada una de estas situaciones, Padre. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a cada uno de los que estuvieron aquí acompañándonos. Y bueno, esperamos que tengan un bonito inicio de semana, que Dios les esté ayudando en todo lo que vayan a hacer este día y que Dios los bendiga mucho y nos vemos mañana a las 7 en nuestro culto aquí de las 7, ¿verdad? Nuestro culto de las 7. Ahí conéctese con nosotros para que pueda ser bendecido con la palabra de Dios. Dios le bendiga.